programa puede contener escenas de sexo o violencia. Se recomienda a los padres o adultos acompañar a los niños menores de 12 años. Buenas noches, bienvenidos a Teleantioquia Global, 30 minutos de análisis internacional. El año pasado, el 2013, inició con una gran sorpresa para el mundo católico. El entonces Papa Benedicto XVI decidió renunciar, algo que no ocurría hace 600 años. El cónclave que siguió a esta decisión tomó por sorpresa al mundo y eligió como nuevo Papa al arzobispo de Buenos Aires, el sacerdote Jorge Mario Bergoglio, quien tomó como nombre Francisco. Durante estos 12 meses que ha tenido su pontificado, su humildad y sobre todo su trato, su cercanía con la gente ha generado un gran impacto. Aquí en Teleantioquia Global ponemos la lupa en el primer año del Papa Francisco. En una elección estratégica, los 15 integrantes del cónclave papal eligieron el 13 de marzo de 2013 al hasta entonces cardenal de Buenos Aires, Argentina, Jorge Mario Bergoglio, como el encargado de asumir el reto de limpiar la imagen y retomar el liderazgo de la Iglesia Católica, debilitada por los escándalos de corrupción y pederastia y por la actitud del pontífice Benedicto XVI, que fue percibida por muchos como débil y fría frente a los más de 1.200 millones de católicos. A sus 76 años, Francisco se convirtió en el Papa número 266 de la Iglesia Católica y el primero de origen latinoamericano en 1.300 años. Con más de 4 décadas de trayectoria en el oficialismo católico, Bergoglio consiguió rápidamente transmitir una imagen de humildad, austeridad y cercanía hacia los fieles necesitados de guía espiritual. Desde su posesión se hace común ver al Papa Francisco romper el protocolo vaticano, acercarse a las multitudes y alejarse de la opulencia, que incluso critica como un pecado en los líderes de la Iglesia, a quienes pide acogerse al concepto de iglesia pobre. El Papa Francisco ha encarado además la necesidad de reformas, si bien no en los dogmas de fe, sí en la estructura interna del catolicismo a través del G8 Vaticano, un grupo en el que delega la función de crear una nueva constitución apostólica que reforme la burocracia, las finanzas, el régimen disciplinario y las relaciones internacionales del Vaticano como Estado, para recuperar la credibilidad del mundo en la institución con más de 2000 años de existencia. La fuerza del pontificado de Francisco es algo evidente. Y para saber hasta dónde puede llegar este nuevo Papa, nos acompaña hoy Germán Andrés Bustamante. Germán, ¿cómo estás? Hola, David. Bienvenido a Teleantioquia Global. Muchas Germán gracias. es el delegado arzobispal para las comunicaciones y vivió 3 años en Roma durante el pontificado de Benedicto XVI. Tomó por sorpresa la elección de este Papa hace exactamente 1 año a la Iglesia Católica. Claro, para ninguno era dentro de las expectativas que pudiéramos tener tan rápidamente. En algún momento de la historia íbamos a tener un Papa latinoamericano, pero no era el momento para que sucediera en esta situación concreta. Muchos especulaban, sobre todo con un Papa africano, un Papa de origen de raza negra. Había diferentes expectativas frente al tema del pontífice. Sobre todo se inclinaban a que fuera un pontífice que ya tuviera una trayectoria dentro de la diplomacia vaticana. Pero los caminos de Dios son distintos y el Espíritu Santo, a quien toda la Iglesia oraba para que iluminara a los cardenales, escogió y fue hasta Buenos Aires para escoger allí al cardenal Bergoglio. Germán, usted estuvo trabajando con Benedicto XVI, un Papa muy académico, un Papa muy silencioso, la gente lo sentía un poco distante de la gente. ¿Se notó inmediatamente el cambio cuando llegó la sangre latinoamericana al Vaticano? Claro, son dos estilos, digamos, de seres humanos que igualmente no dejan de ser indiferentes a lo que significa ellos, cómo van a vivir el pontificado. El Papa Benedicto, un hombre muy literato, un hombre de escritor, muy consagrado a la ciencia teológica, muy metido al estudio, un hombre que le cuesta mucho las apariciones públicas, pero que en la intimidad, en la cercanía con las personas, era muy cálido. Cuando uno se acercaba a hablar con Benedicto, era hablar con un abuelo supremamente cercano, muy unido a las necesidades de la persona, siempre muy inquietante. Personalmente, no se preocupó tanto cómo me encontraba yo, sino, por ejemplo, cómo se encontraba mi mamá o cómo se encontraba mi abuela. Él era pendiente, ¿qué puede ser el Papa por ti? ¿Cómo puedo ayudarte?
le costaba, pero pienso que es un poco como la estructura, la cultura alemana. Que también lo cohibía para ciertos elementos, pero que igualmente enriquecían el papado del momento. Es injusto juzgar al Papa Benedicto como decir es mejor o es peor que el actual pontífice. Es distinto. Perfecto. Mucha gente considera que el Papa Francisco ha sido una revolución muy grande. Ha sido portada de Vanity Fair, fue elegido el hombre del año por Time, fue portada de una revista de rock como Rolling Stone, pero entonces otros critican que el Papa Francisco lo que está haciendo son cambios cosméticos, pero no de fondo. ¿Cuáles son los cambios de fondo que ha empezado a impulsar el Papa realmente? Bueno, miramos desde dos perspectivas. Digamos, la perspectiva exterior, que es lo que tú llamas como cosmético, un poco como la cercanía con las personas, su manera de vestir, la manera en que está dentro de los ámbitos del protocolo vaticano, es una manera de vivir la humildad. La maneja el Papa Francisco, tiene, digamos, la experiencia para manejar esas estructuras, pero igualmente vemos un Papa preocupado también de lo que los cardenales le han confiado al momento de elegirlo Papa. Entonces se preocupa por formar un equipo que observe, que mire, que organice los esquemas. Tenemos también la preocupación por la familia, es insistente, se aproximan 2 sínodos de la familia con el cual el Papa quiere tocar temas profundos y fuertes. E igualmente tenemos uno que es la preocupación constante por los extremos de la vida humana, la niñez y los ancianos. Él siempre, donde va, donde está, se preocupa de esas 2 áreas, de que cómo tratamos a los niños, cómo compartimos con los niños y cómo estamos nosotros con el público de la sabiduría, de la madurez como son los ancianos. Por algo es siempre ese trato tan preferencial, tan cercano, tan humano que tiene con el Papa Emérito. Siempre es ve que en él encuentra un tesoro que tiene que aprovechar y tiene que enriquecerse de todo lo que el Papa Benedicto tiene. Entonces, esos son temas muy de fondo que el Papa ha ido trabajando, que ha ido evolucionando. Hay un tema que pasa muy desapercibido por los medios y es el tema ecológico. Es uno de los papas que podríamos decir más fuertes, trabaja el tema de la lucha contra las multinacionales que acaban la Amazonía, lo dijo en Brasil cuando visitó Aparecida, trató fuertemente a aquellos que abusaban de la ecología y sobre todo a aquellos que utilizaban la ecología como recurso para apropiarse personalmente, sabiendo que era un problema mundial. Perfecto, Germán. Hay 2 temas muy interesantes que son el tema de la pederastia, las denuncias, y el tema de el Batilix, ¿cierto? Y la corrupción en el Banco Vaticano. Pero nosotros ya volvemos, vamos a un corte de comerciales y ya regresamos aquí en Teleantioquia Global para tratar esos temas. Ya volvemos con Teleantioquia Global. Teleantioquia, mi canal. Porque nada más importa que el mundial. DirecTV te lleva a Brasil a ver a Colombia. Si tienes DirecTV ya estás participando. Si aún no lo tienes, ¿qué esperas para comprarlo? Marca ya numeral 332. DirecTV te cambia la vida. Todos tenemos una cita los lunes, miércoles y viernes a las 6:25 de la mañana para conocer más del acontecer de la Contraloría General de Medellín en su programa Con Sentido Público por Teleantioquia, mi canal. Sexto Congreso Internacional de Mercadeo, otra forma de ver. Marketing desde adentro. Marzo 17 y 18, Medellín, Centro de Convenciones y Exposiciones Plaza Mayor. Mayores informes en www.asomercadeo.com o en el 312-2827. Continuamos con Teleantioquia Global. Teleantioquia, mi canal. Cuando el Papa fue electo, cuando Jorge Bergoglio se convirtió en Francisco, aseguró que no era muy dado a las entrevistas. Sin embargo, no ha dejado de responder los interrogantes de la prensa y ha dado unas frases que han sido muy contundentes. Esta es una recopilación de las frases más contundentes del papado de Francisco. Tenemos que encontrar un nuevo equilibrio porque de otra manera el edificio moral de la iglesia corre el peligro de caer como un castillo de naipes.
Con frases como esa, desde el inicio de su pontificado, el Papa Francisco ha creado la expectativa de posibles cambios que liberalicen los dogmas morales de la Iglesia Católica y logren acercarla a sus fieles. A me fa male cuando vedo un prete o una... Me duele ver a un sacerdote con un carro último modelo, simplemente no está bien. Con ese jalón de orejas, Francisco criticó a algunos de los líderes de su propia iglesia, quienes asegura viven en el culto capitalista al dinero y por ende se han convertido en lobos rapaces. En la misma línea autocrítica, el Papa ha dado puntadas hacia la flexibilización del rechazo que sus predecesores han manifestado contra las opciones sexuales diversas. Si una persona homosexual tiene buena voluntad y busca a Dios, yo no soy quien para juzgarla. Sin embargo, esos avances son, según analistas, solo superficiales y estarían enfocados hacia un cambio de imagen que acerque a nuevos fieles y no hacia modificaciones en el dogma católico. Ha cambiado el paisaje. Aunque estamos en el mismo sitio, en la misma basílica, en la misma plaza vaticana, el paisaje de la iglesia ha cambiado completamente, se ha transformado. De ese modo también lo ha clarificado Francisco, quien a pesar de abordar temas polémicos desde una visión conciliadora poco común en sus predecesores, aseguró que frente a la homosexualidad, el aborto y los anticonceptivos. Ya conocemos la opinión de la iglesia y yo soy hijo de la iglesia. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. Es horroroso incluso pensar que hay niños víctimas del aborto que nunca verán la luz del día. Aunque para algunos sean cambios solo cosméticos, las transformaciones implantadas por el Papa Francisco parecen estar teniendo un impacto positivo en los millones de fieles católicos que desde marzo de 2013 reciben con entusiasmo la actitud cariñosa y conciliadora de su líder. Toda esta visión transformadora que veíamos del Papa Francisco no es un elemento que se quede en el fervor latinoamericano. Los cambios que ha hecho este nuevo Papa realmente han movido los cimientos de Europa y de la Iglesia Católica. Y una de las personas que más sabe sobre el Papa Francisco es el español Mario Escobar, quien sacó una de las biografías más aplaudidas sobre Jorge Bergoglio. Se llama Francisco, el primer Papa latinoamericano. Mario Escobar nos acompaña esta noche en Teleantioquia Global. ¿Cómo estás, Mario? Gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches. Mario, muchísimas gracias por estar con nosotros y lo primero que te quiero preguntar es, tú dices en el libro que de alguna manera el cónclave sorprende, el cónclave del 2013 sorprende a Jorge Mario Bergoglio, él no esperaba ser papa. No, en el anterior cónclave, en el año 2005, era el favorito, ¿no? Casi le quita el puesto a Ratzinger y de repente en la última votación prefiere retirarse para que la Iglesia no esté dividida. Y ya en el 2013 él pensó que no iba a ser elegido porque era mayor para la edad que últimamente se espera de los papas y porque pensaron que sí, seguramente era un papa del continente americano, pero posiblemente un norteamericano u otro papa latinoamericano que no era él, ¿no? En concreto. Claro, justamente cuando lo eligen, lo primero que hacen los medios de comunicación es empezar a buscar un poco en la vida de este sacerdote que ahora va a ocupar el trono de San Pedro. Y las primeras críticas que se le hacen tiene que ver con su postura durante la dictadura en los años 70 y 80 en Argentina. Cuéntanos un poco de esto que está plasmado en tu investigación. ¿Qué se descubre de Francisco y su actitud durante la dictadura? No debemos olvidar que la dictadura argentina está dentro de muchas dictaduras, ¿no?, que hay en esa época en toda América Latina. Esta es una de las más cruentas. Él es el encargado, el oficial, ¿no?, de todos los jesuitas en el país en ese momento, aunque es bastante joven de edad, y al parecer sí tenía algunos contactos con algunos grupos pues de extrema derecha del país, pero él mismo cuenta, ¿no?, en una larga entrevista, que es un libro titulado Jesuita, y en otros momentos en el que se le ha preguntado sobre este tema, que es que lo que hizo fue al revés, ¿no?, que intentó pues mediar por varios prisioneros, varias personas que habían sido encarceladas y secuestradas, ¿no?, porque más que encarceladas, en muchos sentidos eran secuestradas sin ningún tipo de garantías legales y que había intercedido por ellos para que los sacaran de la cárcel, ¿no? Entonces, hay un caso muy concreto, el de dos jesuitas que son encarcelados en este periodo y que él interviene para que los saquen de la cárcel, y uno de ellos, que está vivo, pues hace poco confesó que sí, que había sido por su intermediación. Es verdad que no fue uno de los que más protestó de una manera más pública ante la dictadura, pero tampoco podemos decir que fueron cómplices, ¿no?, de
este régimen de Videla. Claro. Uno de los aspectos que tú resaltas en la biografía en Francisco, el primer papa latinoamericano, es justamente la procedencia del papa. Recuerdo que cuando sale del cónclave elegido dice, han ido a buscar al fin del mundo al nuevo papa, ¿cierto? Argentina, a la esquina del mundo. ¿Ha influido su estilo latinoamericano? ¿Ha sorprendido su estilo latinoamericano más cercano a la gente que el papa anterior, Joseph Ratzinger, que era alemán y que de pronto era un poco más frío? ¿Tú como europeo has visto y notan la diferencia de que sea un latinoamericano? Sí, la verdad es que el trato es muy diferente, la cercanía, la sencillez, esa capacidad de la espontaneidad, de sonreír a la gente, y también de quitar un poco de boato, ¿no?, al cargo. Es un cargo, no olvidemos que tiene 2000 años, que además es jefe de Estado, porque el Vaticano es un Estado, y de repente pues Francisco es un hombre que se acerca a la gente, se salta el protocolo, no quiere estar en esos coches blindados donde iban los otros papas. Es un problema para la seguridad por un lado, pero por otro lado yo creo que mucha gente católica ha percibido que es un papa mucho más cercano, ya no solo por el carácter europeo, alemán o latino, ¿no?, sino más bien por su forma de entender el papado, que yo creo que es muy diferente que los anteriores papas que ha tenido, ¿no? Claro. Mario, y más allá del tema cosmético o del tema de forma, hay elementos de fondo que el Papa ha empezado a tocar. Dos principales tienen que ver con el caso de la pederastia, cuyas denuncias aumentaron considerablemente en la última década, y también con los escándalos que se revelaron justo antes de la renuncia del Papa Benedicto XVI, que fueron denominados los Batileaks, ¿cierto? Todo este tema del escándalo en el Banco Pontificio. ¿Cómo has visto la actitud del Papa en estos dos casos puntuales? Yo creo que él ha intentado dos cosas. Por un lado, que el foco mediático cambiara, que se viera una parte más positiva de la Iglesia Católica, y al mismo tiempo crear comisiones, gente que se centrara en estos puntos que son muy graves, ¿no? El abuso a niños y estos escándalos financieros. Creando estas comisiones, lo que ha conseguido primero es que la gente perciba que se están haciendo cosas que no ha pasado como en otros pontificados, sino que se lo están tomando muy en serio, y al mismo tiempo, curiosamente, él está resolviendo los problemas de los anteriores papas, porque la mayoría de estos casos de pederastia, por ejemplo, vienen de la etapa de Juan Pablo II o de Benedicto XVI, pero él ha sido el que más rápidamente ha intervenido. No olvidemos que, por ejemplo, el caso de la Iglesia Católica en Estados Unidos ha sido gravísimo, ya no solo por los casos numerosos de pederastia, sino por lo que eso ha supuesto para la imagen de la Iglesia Católica y para sus arcas, ¿no? Porque todas esas denuncias han supuesto millones de dólares en indemnizaciones, ¿no? Y por otro lado el Batileaks, que engloba un poco a todo lo que es el Banco Vaticano, la corrupción dentro de la Iglesia Católica. No olvidemos que tienen un banco, una financiera, que hasta ahora era muy opaca, no ha dado pasos para que se declaren las cuentas que tiene, para que haya la misma transparencia que en cualquier otro Estado, ¿no? Esas dos cosas, esas dos posturas nos hacen ver un cambio de actitud, más que ocultar las cosas, ponerlas un poco bajo la alfombra, sino intentar sacarlas a la luz y que, bueno, si tienen que caer, como ya ha pasado con algún cardenal que ya ha sido expulsado del Vaticano, ya no tanto por practicar pedofilia y todas estas cosas, sino por consentirlo dentro de su diócesis y ocultarlo, ¿no? Yo creo que en ese sentido se ha visto un gesto bastante grande del Papa. Perfecto, Mario. Nosotros te agradecemos muchísimo por acompañarnos desde Madrid. Ya son altas horas de la noche allá. Muchas gracias por la espera, por acompañarnos en Teleantioquia Global. Mario Escobar, el biógrafo del Papa, que escribió uno de los libros más aplaudidos, Francisco, el primer Papa latinoamericano. Muchas gracias, Mario. Gracias a vosotros. Nosotros ya regresamos a Teleantioquia Global. Ya volvemos con Teleantioquia Global. Teleantioquia mi canal. Ni la marca, ni cuánto tienes es lo que nos hace personas, sino una sonrisa, un abrazo sincero, la amistad, la alegría, la música, el arte. Yo creo que son todas las cosas que nos llenan y nos enriquecen, y somos muy ricas
Somos ricas, no vamos a Medellín cada año porque no podemos, pero somos ricas. Sexto Congreso Internacional de Mercadeo, otra forma de ver. Marketing desde adentro. Marzo 17 y 18, Medellín, Centro de Convenciones y Exposiciones Plaza Mayor. Mayores informes en www.asomercadeo.com o en el 312-2827. Continuamos con Teleantioquia Global. Teleantioquia mi canal. Bueno, Germán, el perfil del Papa que hemos visto, tanto el que nos describía su biógrafo como lo que hemos analizado en este tiempo, es de un hombre muy humilde, muy cercano a la gente, que se baja del papamóvil, que monta a los niños al papamóvil, que abraza a los enfermos. ¿Usted cree que eso ha generado alguna molestia de pronto en la jerarquía eclesiástica? Que de pronto digan, bueno, el Papa debe estar a otro nivel, no puede estar allí. ¿Usted cree que hay molestias en algún porcentaje de la jerarquía? Pues más molestia, porque molestia es una palabra bastante fuerte, sí. Yo creo que es de asombro. Y ese asombro nos lleva un poco como a inquietarnos y a generar como, era posible hacerlo de otra manera. Nosotros estábamos acostumbrados a pontificados donde el Papa era y actuaba de una manera. Entonces ver que alguien lo actúe de manera diversa no es que genere molestia, sino que nos genera como, era posible, es posible mirarlo de otra forma. Claro. Jorge Mario Bergoglio, siendo arzobispo de Buenos Aires, era así. Él no ha cambiado nada por ser el Papa Francisco. Él, durante su tiempo como arzobispo de Buenos Aires, era un arzobispo callejero, sí. O sea, un arzobispo que montaba en metro. Montaba en metro para ir al pueblo donde está su hermana y se iba en el bus de flota normal. Era normal, un tipo que vivía su vida normalmente, que no, digamos, vivió, se extrapoló a otra dimensión distinta a la que humanamente viven los seres comunes. En cambio, llega el papado y la gente se esperaba un poco volver a seguir con la figura con que de pronto estaba acostumbrado. Él continúa siendo Jorge Mario Bergoglio, pero ahora Francisco. Claro. Pero no ha cambiado en nada. Utiliza los mismos zapatos, utiliza la misma ropa, excepto que cambió su sotana, que es blanca, su solido es blanco. Igualmente se da la libertad de contar anécdotas como la que contó que se robó un crucifijo de un sacerdote. Bueno, una anécdota que seguramente nunca se hubiera pensado que fuera un pontífice a contar anécdota del estilo. Claro. Y aunque esos elementos pues han llamado mucho la atención, inmediatamente le toca trabajar en dos problemas muy fuertes. Uno son las denuncias de pederastia muy fuertes, sí. Y el otro son las denuncias de corrupción en el Banco Vaticano, que van a ser conocidos como los Batileaks. ¿Cuál es su opinión frente a la forma en la que Francisco ha abordado estos dos temas? Bueno, sería injusto tratar a los anteriores pontífices como si no hubieran hecho el trabajo que debieran haber realizado. Cada papa, frente a la situación en la cual se encontraban, hizo lo que podía. Es muy famosa la frase del Papa Juan Pablo II, que llamaba tolerancia cero frente a las situaciones de pederastia en la Iglesia. Claro, hubo momentos en los cuales hay una reserva frente a ciertas personas, ciertas situaciones que el Santo Padre juzga como conveniente y vio que no había dificultad, pero no fue un trabajo como pensado del Papa por continuar esa fechoría o ese vejamen o esa situación tan escabrosa como son los abusos sexuales. Sí. Ese tema lo aborda tanto el Papa Juan Pablo como el Papa Benedicto, quien de múltiples maneras se acompaña, ayuda, está cercano a las víctimas, habla con ellas, llora con ellas, está siempre muy atento a las necesidades, busca la manera de mostrarse cercano con esas personas que sufren esas situaciones. Y el Papa Francisco actúa de acuerdo a su estilo, de acuerdo a su manera de ser. Yo pienso que es injusto decir que los otros papas, el Papa lo ha hecho y lo seguirá haciendo, tanto que lo que ha hecho, pues a alguna agrupación le ha parecido insuficiente. Pero el banco siento que es una falta a la confianza que se tiene en el Santo Padre. Situaciones como esas suceden en cualquier organización.
En cualquier organización. Y el Vaticano es un Estado. Es un Estado y es una organización. Claro. Sí, es una organización que, además que es una comunidad de fieles, es un Estado como un Estado de los ciento y tantos estados que hay en el mundo. Eso nos lleva a que también hay gente con intrigas, que hay gente que busque apropiarse, que hay gente que se aproveche. Igualmente hay un público que trabaja ahí enorme. Por lo tanto, es muy difícil controlar. Los baterías parece una falta de confianza, una falta a la confianza y a la responsabilidad que se le debe a las personas. Germán, muchísimas gracias por acompañarnos en Teleantioquia Global esta noche. Estamos muy pendientes de cómo va a ser este segundo año del Papa Francisco, porque el primero fue sin duda un año muy emotivo. Muchas gracias. A ti, David, y seguramente nos seguirá sorprendiendo el Papa Francisco durante este segundo año. Gracias. Muchas gracias. Bueno, nosotros aquí en Teleantioquia Global damos una mirada global a los acontecimientos. Antes de terminar nuestro programa, acá en Teleantioquia ponemos una mirada global. 3 temas que serán noticia la próxima semana. El primero de ellos, México, la creciente ola de violencia que no se detiene en el país norteamericano. Cómo las autodefensas de Michoacán han incrementado su poder y los golpes que el presidente Enrique Peña Nieto le ha dado al narcotráfico. 2. La situación en El Salvador. Mientras nosotros el domingo pasado elegíamos Congreso, ellos elegían a su presidente y la definición fue muy mínima. Ganó la izquierda por menos del 1% y la derecha pide un recuento de votos, asegura que hay corrupción. Y 3. La inmensa posibilidad de que Brasil, en cabeza de su presidenta Dilma Rousseff, entre a negociar en el conflicto que se ha generado en el país hermano desde que hace un mes empezaran las protestas por los estudiantes, por los jóvenes que han tomado las calles para criticar al gobierno de Nicolás Maduro. Eso es todo. Recuerden que nos vemos el próximo jueves aquí a la misma hora, a las 9:30, Teleantioquia Global. Más análisis, más invitados y más profundidad. Buenas noches. Estratégica, los 15 integrantes del cónclave papal eligieron el 13 de marzo de 2013 a las entonces Cardenal de Buenos Aires, Argentina, Jorge Mario Bergoglio, como el encargado de asumir el reto de limpiar la imagen y retomar el liderazgo de la Iglesia Católica, debilitada por los escándalos de corrupción y pederastia y por la actitud del pontífice Benedicto XVI, que fue percibida por muchos como débil y fría frente a los más de 1.200 millones de católicos. A sus 76 años, Francisco se convirtió en el Papa número 266 de la Iglesia Católica y el primero de origen latinoamericano en 1.300 años. Con más de 4 décadas de trayectoria en el oficialismo católico. Algo que no ocurría hace 600 años. El cónclave que siguió a esta decisión tomó por sorpresa al mundo y eligió como nuevo papa al arzobispo de Buenos Aires, el sacerdote Jorge Mario Bergoglio, quien tomó como nombre Francisco. Durante estos 12 meses que ha tenido su pontificado, su humildad y sobre todo su trato, su cercanía con la gente ha generado un gran impacto. Aquí en Teleantioquia Global ponemos la lupa en el primer año del Papa Francisco. Elecciones y las relaciones internacionales del Vaticano como Estado para recuperar la credibilidad del mundo en la institución con más de 2000 años de existencia. La fuerza del pontificado de Francisco es algo evidente. Y para saber hasta dónde puede llegar este nuevo Papa, nos acompaña hoy Germán Andrés Bustamante. Germán, ¿cómo estás? Hola, David. Bienvenido a Teleantioquia Global. Muchas Germán gracias. es el delegado arzobispal para las comunicaciones y vivió 3 años en Roma durante el pontificado de Benedicto XVI. Tomó por sorpresa la elección de este Papa hace exactamente un año a la Iglesia Católica. Claro, para ningún programa puede contener escenas de sexo o violencia. Se recomienda a los padres o adultos acompañar a los niños menores de 12 años. Buenas noches, bienvenidos a Teleantioquia Global. 30 minutos de análisis internacional. El año pasado, el 2013, inició con una gran sorpresa para el mundo católico. El entonces Papa Benedicto XVI decidió renunciar. Bergoglio consiguió rápidamente transmitir una imagen de humildad, austeridad y cercanía hacia los fieles necesitados de guía espiritual.
Desde su posesión se hace común ver al Papa Francisco romper el protocolo vaticano, acercarse a las multitudes y alejarse de la opulencia, que incluso critica como un pecado en los líderes de la Iglesia, a quienes pide acogerse al concepto de iglesia pobre. El Papa Francisco ha encarado además la necesidad de reformas, si bien no en los dogmas de fe, sí en la estructura interna del catolicismo a través del G8 Vaticano, un grupo en el que delega la función de crear una nueva constitución apostólica que reforme la burocracia, las finanzas, el régimen disciplinario